¿Cuál es la situación del transporte público en nuestro país? Le agradezco mucho a Alejandro Villegas López, director de Planeación, Sustentabilidad y Sostenibilidad Metropolitana, perdóneme, y Vinculación Institucional de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, por favor, platícanos, ¿qué radiografía podríamos hacer del transporte público que tenemos actualmente en nuestro país y también en esta zona metropolitana, que es una zona sin duda importante para la movilidad en lo que refiere a la capital del país? Magda, pues yo considero que el transporte público es muy importante ahora para la calidad de vida en nuestras ciudades. Tenemos que tomar el contexto del impacto que tuvo las medidas de confinamiento social en el uso del transporte público. Por el miedo no necesariamente justificado a los contagios, tuvimos descensos en los días de mayor confinamiento social en general en el transporte público de menos 70% del uso del transporte público durante los primeros meses del confinamiento social. Esta cifra se ha recuperado un poco, pero aún tenemos todavía porcentajes de menos 20% de uso del transporte público comparado con niveles previos a la pandemia. Esto naturalmente ha afectado las finanzas de los usuarios, perdón, de los operadores del transporte público en las ciudades del país. Y quisiera comentar, Magda, rápidamente que esto no ha sido igual para el uso de otros modos de transporte. En el caso del uso del transporte particular en automóvil, sí hubo reducciones, pero llegaron hasta el menos 60%, y ahora ya se ha recuperado mucho más. De hecho, tenemos niveles de uso del automóvil particular del más del 10% comparado con niveles previos a la pandemia. Afortunadamente, también ha habido una recuperación importante en el uso de la caminata para trasladarnos. Llegó a caer también hasta el menos 60%, pero ahora hay un porcentaje de uso de la caminata del más 20% con esta recuperación de actividades que estamos teniendo. Dime una cosa, Alejandro, ¿cómo ha evolucionado el sistema de transporte en nuestro país? Porque hemos visto este crecimiento de las ciudades, hemos visto también una mayor densidad poblacional, pero ¿es suficiente el transporte público que tenemos en México? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar en el transporte público en general en las grandes ciudades. Hace falta cobertura, hace falta vehículos más limpios, hace falta una mayor calidad en el servicio. Sin embargo, también se han emprendido medidas muy importantes en el sentido correcto, como lo es el desarrollo de los sistemas de metro o de tren ligero en las principales ciudades de México, el desarrollo de los sistemas BRT, es decir, de autobuses en carriles confinados, con estaciones dedicadas y debidamente integrados entre sí, que han emprendido una docena de ciudades en el país. Creo que esto es lo importante. También ha habido importantes desarrollos en cuanto a infraestructura ciclista y peatonal. Muchas ciudades ya tienen segmentos de ciclovías importantes, y también estos sistemas de bici compartida, que son muy importantes y muy útiles para que podamos tener una movilidad más sustentable. A ver, qué bueno que tocas este punto, ¿no? ¿Cuáles serían esas ciudades? O sea, si pudiéramos revisar cuáles son las ciudades que en este momento tienen una mayor cobertura y de los distintos tipos de transporte, ¿de cuáles estaríamos hablando? ¿Principalmente de las capitales? Sí, yo creo que las capitales y las grandes zonas metropolitanas del país son las que han avanzado más en este sentido, en que ha tenido una combinación de lo que comenté, ¿no? Ciclovías, sistemas de bici compartida, banquetas amplias, iluminadas, arboladas, seguras, y sobre esta base se teje un uso de vehículos de transporte público, a veces vehículos articulados, pero lo más importante es que tengan carriles dedicados únicamente para el transporte público, que tengan paradas o estaciones dedicadas, lo que ahorra mucho tiempo en el ascenso y descenso de pasaje, y desde luego pues todas las características para que la movilidad sea segura para toda la población de manera equitativa. Mencionabas hace unos segundos que verdaderamente pues hay muchas áreas de oportunidad, por no llamarles defectos, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad que se tienen en materia de transporte público en México, pero verdaderamente lo que se paga por estos servicios de transporte, ¿es lo justo? Pues mira, yo creo que es un análisis que debemos de ir realizando caso por caso.
hay lo que creo le corresponde a los gobiernos en general de las ciudades y de los estados es proporcionar esta infraestructura, garantizar que el transporte público tiene su espacio, que tiene, repito, carriles segregados del resto del tráfico y que no tengan que estarse estancando en el tráfico que provoca el auto particular, estaciones dedicadas, vehículos limpios, limpios también desde el punto de vista de la contaminación, que utilicen tecnologías modernas para no contaminar tanto. Y creo que con esa infraestructura puede entrarse a algo justo en el término de las tarifas por el servicio. Y te repito, creo que sería un análisis caso por caso y debe de avanzarse de manera conjunta entre los transportistas, las autoridades y la población en general para que haya un equilibrio. Qué bueno que mencionas esta parte que debe de avanzarse de manera conjunta, porque aquí queda claro y me parece que una de las preguntas de fondo es si se invierte lo suficiente en transporte público y si al final del día también hay las políticas públicas adecuadas para la regulación de transporte. Vemos ciudades que verdaderamente, Alejandro, están con los pies para arriba, pues realmente no le encuentras ni pies ni cabeza a la ciudad porque no hay rutas determinadas, porque hay lugares en donde se ha permitido también la proliferación de transporte público irregular, como los taxis colectivos, los bicitaxis o las mototaxis. En fin, son un montón de situaciones en donde pues a veces nos preguntamos si realmente existe la regulación necesaria para que este tipo de situaciones no se estén presentando o si lo que está haciendo falta es el hecho de que la autoridad meta la mano y ponga orden. Yo creo que lo que mencionaste al principio es muy importante, es decir, en dónde ponemos el dinero público y la infraestructura. Creo que debe haber una claridad en las ciudades para invertir principalmente en infraestructura para el transporte público y en infraestructura ciclista y peatonal. Ciudades que sean, como lo comentaba previamente Juan María Naveja, ciudades norteamericanas donde se ha invertido en el uso del transporte privado, pues lo que se cosecha es transporte privado y mucho tráfico. Y esto afecta y hace inviable financieramente hablando el uso del transporte público. Entonces, más que regulación, yo creo que deben de hacerse inversiones correctas en el sentido que en donde tienen el mayor valor social esas inversiones es en el transporte público y en la infraestructura ciclista y peatonal. Inversiones con mayor beneficio social. ¿Cómo avanzar entonces hacia esta movilidad que tanto se señala y que ya está muy de moda la palabra, ¿no? Sustentable, eficiente y al mismo tiempo yo le agregaría suficiente por el tamaño de la población actualmente. Yo le agregaría saludable también a la movilidad con las lecciones y oportunidades que la pandemia nos ha dado. Tenemos que regresar a los orígenes de las ciudades y del sentido de la vida en las ciudades, es decir, que tengamos también modelos de desarrollo urbano donde podamos acceder a los principales servicios y funciones de la ciudad caminando por ahí. La alcaldesa de París ha acuñado el término de ciudades de 15 minutos, es decir, ciudades a donde de nuestra casa en 15 minutos caminando podamos tener todo lo que necesitamos. No, ahí hay una estamos muy lejos de eso en México. Un cambio de paradigma, sí, porque hemos construido ciudades a partir del uso del automóvil. Y entonces se hacen ciudades muy expandidas, muy lejos de todo, y solamente los que tienen automóvil pueden tener acceso a estas funciones. Entonces, si hacemos ciudades multifuncionales, con mezcla de usos del suelo, con densidades habitacionales medias, entonces podemos regresar a que no sea necesario tener un coche para acceder a todo lo que queremos disfrutar de una ciudad. Y esto de la mano, claro, como comentamos, de una inversión importante en el transporte público de calidad y en la infraestructura ciclista y peatonal. Alejandro, parece que la ruta es clara, el asunto es evidentemente que se invierta y que se pueda cambiar lo que ya está construido, lo que ya está pues diseñado, aunque en realidad no tiene un diseño que vaya encaminado hacia esa parte. Ojalá algún día logremos esta parte. Muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ti, Magda. Buenas tardes.